Tecnológicas cayendo por ese impulso chino a la inteligencia artificial. Eso golpea sobre todo a mercado Nasdaq por contagio y su mucha ponderación a índice amplio, a SP500, rendimientos de los bonos del Tesoro cayendo a mínimos de varias semanas, buscando algo también de refugio en divisas como el yen o el franco suizo. Arranque de año, no hay duda de que estamos teniendo un comienzo de ejercicio intenso con grandes cambios, incertidumbre y muchos movimientos. José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos los oyentes y telespectadores. Ni un día tranquilo. Ninguno. Esto es la magia de los mercados financieros, la magia del asesoramiento, de la gestión de activos. Si la pasada semana hablábamos de Telefónica, Indra, pues el terreno de juego o el día de hoy se está jugando en el terreno de la inteligencia artificial, ¿no? Y son varias las lecturas de aprendizaje que yo creo que son clave, que debemos de sacar precisamente de lo que está ocurriendo hoy. La primera, pues yo creo que la primera estamos en los estadios, parece curioso, ¿no? En los estadios iniciales dentro de la inteligencia artificial, en los cuales hemos visto como había varias compañías en las cuales se juega un cierto monopolio, y es normal que se les vaya sumando otras empresas a nivel mundial para tratar de ganar cuota de mercado. Y eso es lógico que ocurra, ya sea desde el campo de China, puede ocurrir perfectamente en la parte europea, a pesar de la enorme regulación a la cual están sometidas las compañías europeas, en todos los sectores, incluyendo la inteligencia artificial, pero también dentro de Estados Unidos. Yo creo que la primera lección que debemos de aprender, que en ese estadio inicial, pues es normal que también vayan surgiendo competencia que yo no la leo desde el punto de vista negativo. Otra cosa es cómo pueda impactar de ahora en adelante en la cuenta de resultados de Nvidia o de otras tantas compañías tecnológicas, de esas megacompañías tecnológicas, ¿no? Pero la competencia lo que puede sacar de positivo es lograr una mayor eficiencia, sobre todo para muchas compañías que desarrollan la inteligencia artificial, ya sea en el campo del software o también en otro tipo de la cadena de valor, hasta llegar a nosotros como usuarios, ya sea ciudadanos o sea empresas, que sin duda alguna pues probablemente podamos conseguir una ventaja competitiva. Una licencia de OpenAI en ChatGPT o una en Copilot o en otras tantas vale lo que vale, 20, 22 dólares. Si es la versión ya empresarial, puede reducirse con unas determinadas licencias. Bueno, pues puede ser, no digo gratis, dependerá lo que uno quiera hacer con cada una de las inteligencias artificiales, con lo cual yo creo que mejorará la eficiencia. Digo esto porque ahora se le está pegando prácticamente a casi todo lo que huela a tecnología, y máxime se está relacionado con la inteligencia artificial. Vendrá la calma, vendrá la serenidad, a la cual desde aquí tratamos o quiero llamar a los inversores, principalmente porque, bueno, una de las lecciones que debemos de sacar, la diferencia entre precio y valor. Hay cosas que han subido un precio desorbitado. Si hay más competencia, veremos qué valor, dónde se sitúa, para ver cuáles pueden ser a partir de ahora los ganadores. Con lo cual, eficiencia, por un lado, en ese estado inicial, sin duda alguna también que haya más jugadores, no cabe la menor duda que es importante. Otra, y esto yo creo que es un poco de sentido común, Estados Unidos, y yo creo que también Europa, pero sobre todo Estados Unidos, va a permitir que la bandera de la tecnología, de la innovación, nos lleve la seña de identidad norteamericana. Yo lo dudo. Yo lo dudo precisamente mucho. Porque en la innovación se apoya mucho esa tesis, ¿no?, del excepcionalismo económico. Sin duda alguna, y ha sido además una de las banderas que ha llevado precisamente la administración Trump antes de llegar a la Casa Blanca,
donde precisamente señala, bueno, pues como continuismo también incluso de la administración demócrata, ¿no? La innovación, el emprendimiento, algo que va muy intrínseco en la cultura norteamericana empresarial. Con lo cual dudo mucho que habrá que seguirlo muy de cerca, pero dudo mucho que las compañías que estén en vanguardia dentro de la innovación tecnológica no sean compañías norteamericanas. Que en China se está haciendo un desarrollo enorme dentro de la inteligencia artificial, claro, sin duda alguna. Pero que eso supone que en Estados Unidos pierdan de aquí en adelante estar en la vanguardia de la innovación, lo dudo mucho. Claro. Lo dudo mucho. Lo que insisto, que haya más competencia de verdad, ya es que ocurre en todos los sectores, incluyendo el mío, el sector financiero, del asesoramiento financiero, de la gestión de activos, de análisis, que haya competencia. Yo no lo veo, jugando todos con las mismas reglas de juego, no lo veo malo, todo lo contrario, lo que hace es que nos espabilemos. Y luego otra lección que debemos de aprender, yo creo otras dos más. La primera, lo importante que es estar bien asesorado. Eso es muy importante. Este ejercicio, no me canso de repetir, que es un ejercicio más volátil que los dos anteriores. Tanto la parte de deuda, y lo estamos viviendo, en los fondos de renta fija, como muchos de ellos les cuesta coger velocidad, pero también lo vamos a vivir en la renta variable por distintas vicisitudes. Cuando no será la agenda de Trump, será por los datos de inflación, serán por precisamente pues estas noticias que salen, cualquier resultado empresarial. Esta semana es importante de datos macro, pero lo es también en comparecencias o actuaciones, posibles actuaciones de los bancos centrales, pero no cabe la menor duda también de cómo se retratan las compañías en sus cuentas de resultados, y en este caso las 7 magníficas. Y ahí es otra de las lecturas. Otra de las lecturas. Hay que mirar más allá de las 7 magníficas. Yo creo que es importante. El mercado no solo vive de las 7 magníficas, de ahí la importancia de la gestión activa. Que muchas veces muchos inversores, y no me refiero solo a los minoristas, sino también a institucionales, te dicen, bueno, pues yo me replico un índice por capitalización bursátil y total, ¿para qué me voy a yo estar rompiendo la cabeza de si esta compañía debería de hacerlo mejor porque sus valoraciones son más atractivas, cuando lo que más sigue chutando son estas otras? Y las grandes se convierten en más grandes. Y uno compara el índice y lo compara con un fondo de gestión activa, con muchos fondos de gestión activa, sobre todo la parte norteamericana, e incluso algunos fondos de renta variable internacional, y en los 2 últimos años, pues claramente la gestión indexada en muchos casos ha batido la gestión activa. Pero ojo, aquí ahora se demuestra cómo hay que mirar más allá de las 7 magníficas y hay que mirar más allá de la gestión indexada. Está bien tener la gestión indexada, pero eso no significa que no debamos de contar con gestión activa, muy sana en la parte de la renta fija, pero ya lo van a ver ustedes y ya lo están viendo, como también muy sana dentro de la parte de renta variable. Con lo cual, son varias las lecciones que debemos de sacar de lo que está ocurriendo en estos instantes, no solo en el ahora, sino también hacia futuro, y sobre todo una llamada a la serenidad y a la calma. Esto queda mucho partido en este 2025 y no solo es importante tener tecnología en la cartera. No creo que no sea momento de decir abandono completamente las tecnológicas, que va para nada, pero en toda la cadena de valor, en toda, ¿de acuerdo? Incluyendo la inteligencia artificial, donde, insisto, estamos en los primeros estadios de desarrollo dentro de la inteligencia artificial. Yo que ahora estoy ejerciendo también de alumno dentro de una certificación en Bolsa y Mercados en Madrid, en la certificación FIME, es de las cosas que más estoy aprendiendo y que queda mucho todavía por jugar, con lo cual, pues bueno, pues lo iremos viendo, pero que hay otras compañías que sin duda alguna que quizás han quedado muy rezagadas en estos últimos ejercicios y que ya estamos viendo cómo están tomando cierto relevo por la visibilidad que pueden tener, por las valoraciones en las cuales están en estos momentos teniendo en bolsa y también el propio valor de las propias compañías e incluso las medidas que se puedan estar adoptando desde el terreno político. Mucho por delante. Has mencionado lo que tenemos a la vuelta de la esquina, esos resultados de grandes tecnológicas, hoy protagonistas. Muchos sin duda van a preguntar en las calls, en las conferencias con analistas, con esto de DeepSeek, de la China de bajo coste y de inteligencia artificial, y esas reuniones de bancos
centrales esta semana, turno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo el jueves y luego el miércoles decisión sobre tipos de interés del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal. Estamos en el consultorio de fondos después de la intervención inicial, visión de mercado de José María Luna, 91 533 18 51. Ahí nos pueden llamar directamente, preguntarnos a través del streaming en el YouTube o mandarnos comentarios escritos o audios de voz en el 609 22 4716. Empezamos por aquí. Hola, buenas tardes y enhorabuena en el programa. Miguel Ángel desde Albacete. Para preguntarle a José María, ¿qué te parecen estos dos fondos, el Groupama Disruption y el Guinness Global Innovators? No sé si está bien dado el tiro o hay que virar con otros enfoques. A ver lo que me contesta José María. Muchas gracias. Gracias a Miguel Ángel. Disrupción e innovación. Hablando de ello. Creo que sí, sin duda alguna. Ambos fondos me gustan. Si el inversor está dispuesto a asumir riesgos, tiene un perfil de riesgo dinámico, perfil de riesgo agresivo, no cabe la menor duda que son fondos de inversión muy interesantes con una visión estratégica, una visión más de largo plazo. Según estaba hablando Miguel Ángel, paisano manchego, me estaba acordando mucho de esos caminos de Santiago que es uno de mis hobbies, ¿no? Uh-huh. Y que cuando he hecho grupo, siempre a todos los peregrinos les he dicho paso corto, vista larga, ¿no? Es decir, pasito a paso y siempre teniendo claro hacia dónde vamos a llegar, que vamos a llegar, ¿de acuerdo? Pero hay que tomarse el camino en cada momento, lo que va surgiendo, las cuestas que vayan surgiendo, las bajadas, las piedras, el barro o el cansancio de las ampollas que van también a veces incluidas, ¿no? Ahora estamos en un día, como climatológicamente hablando, con un enorme viento que casi que tengo que venir con unas piedras en los bolsillos. Entonces, ¿por qué digo esto? Miguel Ángel y al resto de inversores. He dicho en la introducción lo importante que es contar con fondos de inversión que no solo se centren en la innovación tecnológica. Ahora hablaré muy rápidamente de estos dos fondos que nos cita, tanto de Groupama como de la gestora Guinness. Hay que contar con una diversificación adecuada en el actual contexto, tanto político, económico y financiero, con esos tres drivers. Y en ese sentido, bueno sería contar con algún fondo de renta variable mundial con un enfoque algo más de estilo de gestión value. Uh-huh. Le diría a Miguel Ángel, igual que al resto de los oyentes y telespectadores, que luego en la pizarra, pues atento a una de las dos ideas que traemos hoy al programa. Podría ser un buen complemento. Ahora me centro en lo que nos indica. Vamos a esa vista larga, esa posición más estratégica. Me gustan los dos fondos. En el caso de la gestora Groupama, es un producto que aúna en un único producto tres elementos disruptores que yo creo que son muy notables y muy importantes. Uno de ellos, probablemente en estos instantes y por motivos políticos, quede un poco más desencantado, que es todo el tema de la sostenibilidad. Veremos los flujos de dinero público, incluso privado, que pueden ir precisamente a todo lo relacionado con la sostenibilidad, principalmente al tema de las energías limpias, aunque son muy importantes, y de hecho es otra de las ideas que traemos hoy precisamente al programa, al consultorio, pero es uno de los catalizadores en los cuales apoya este fondo de Groupama. Los otros dos son todos los elementos disruptores ligados, uno a la sanidad, el primero y principal a la tecnología. Insisto, la tecnología está presente en el día de hoy, no por lo que corrija hoy los mercados financieros, sino presente en nuestro día a día, y va a estar mucho más presente en todos y cada uno de los campos de nuestra vida cotidiana y también, por supuesto, de la vida empresarial. Con lo cual, a mí es un fondo de inversión que, teniendo precisamente esos tres vectores que pueden aportar valor al fondo de inversión, sobre todo
muy claramente en estos instantes tanto las innovaciones tecnológicas como por supuesto las innovaciones dentro del campo de la salud, donde también juega de forma muy importante la tecnología. La inteligencia artificial es fundamental en la biotecnología, es muy importante dentro del mundo de las prótesis, dentro de la farmacia. Está claro que a mí es un producto que evidentemente tendrá correlación, no cabe la menor duda, con el comportamiento de los índices Nasdaq, tanto con el Composite como el Nasdaq 100, pero mirando más a largo plazo, no cabe la menor duda que sumará. Y esto es válido para el fondo de Guinness, donde principalmente se apoya fundamentalmente en todo lo relacionado con la tecnología, con la innovación tecnológica, en todos los subcampos, no solo la parte de semiconductores, ¿de acuerdo? No solo los Nvidia de turno, los ASML Holding, los Taiwan Semiconductor, etcétera, etcétera, sino también muchas otras compañías importantísimas dentro de la innovación tecnológica. Y una donde está claramente la innovación tecnológica es todo el tema o la temática de electrificación, la necesidad de energía, y no solo limpia, sino barata. Y ahí, si ustedes se dan cuenta, ahí China, igual que Europa y por supuesto Estados Unidos, está haciendo mucho hincapié, no solo en las palabras, sino también en las acciones. En unos casos apoyarán más en la energía fósil, otros apoyarán más en la energía nuclear, incluso también en la energía eólica o en el agua, ¿de acuerdo? Creando nuevas presas. Con lo cual, la necesidad de contar con energía y cada vez más barata y más eficiente, y ahí la tecnología es importantísimo, claro que se puede jugar. Una de las formas de hacerlo es a través del fondo de Guinness. El Guinness Global Innovators, consulta de Miguel Ángel, que también nos preguntaba por el distribución de Grupama. Algo más de sectoriales tenemos de renta variable, enseguida vamos con ello. Ahora un poquito de zonas geográficas. A ver, emergentes, seleccionamos esta en el WhatsApp. Tengo el fondo GQG en Emerging Markets. Dice el oyente que no levanta cabeza, le pierde un poco y no sé si cambiarlo o mantener. ¿Qué me puede decir José María? Volvemos al terreno de juego. El terreno de juego del más corto plazo se está jugando claramente en los países desarrollados. Es en Estados Unidos, parte en Canadá, por supuesto en la parte de Europa, donde incluyo lógicamente a Reino Unido, países nórdicos, y en algunos países emergentes en menor medida. A nivel ya no solo de importancia en cuanto a flujos de capital, sino quizás también de visibilidad en cuanto al comportamiento de los resultados. Es verdad que los mercados emergentes, que las economías emergentes, cuentan con diferentes catalizadores interesantísimos que puedan aportar valor, pero existe también un ruido, o quizás dos ruidos relevantes que en estos instantes pues juegan menos a favor de los mercados emergentes. Quizás un tercero, y no tan ruido. Si me va bien la inversión en Estados Unidos, como hasta ahora ha sido, me puede ir bien la inversión en renta variable europea, y en cierta manera algunas compañías japonesas, ¿para qué me voy a exponer a la aventura de invertir en mercados emergentes o en compañías emergentes por muy buenas valoraciones que tengan, no sean caras, por muy bien que algunos países estén en sus ratios no solo de crecimiento, sino también en sus ratios también incluso de cuentas públicas, que es notable la diferencia con respecto a las necesidades de financiación pública que tienen muchos de los países desarrollados, pero es que hay otros ruidos, ¿de acuerdo? Y uno de ellos, de los más importantes, no cabe la menor duda, es la agenda de Trump, que de momento parece que el Trump de la primera semana ha sido más comedido, más sosegado, del que nos amenazaba fundamentalmente con aranceles, aunque haya estado el caso de Colombia, que bueno, pues ha resuelto, ¿no? De la manera que se ha resuelto, obviamente, pero que evidentemente eso impacta también, sin duda alguna, en los mercados de capitales de los países emergentes, ¿no? Y luego también está la realidad de China, incluso la realidad de la India, son distintas, ¿no? La realidad de la India es un mercado más caro, es un mercado que tiene que absorber muchas salidas a bolsa en esta primera parte de este 2025, junto con las empresas que estaban ahí, y evidentemente el dinero es el que es, y obviamente pues hace que en un mercado que está caro pues haya empezado con un comportamiento más negativo en relativo respecto a otras economías emergentes. Pero en China, aparte de que es un país
que no se puede considerar como dentro del grupo de los amigos de Donald Trump, aunque las últimas palabras, sobre todo en el foro de Davos, pues ha quedado claro que no querría utilizar los aranceles y prefiere llegar a un acuerdo con China, etcétera, etcétera, pero habrá que seguirlo muy de cerca esa agenda. Y claro, también tenemos los propios problemas internos de China, en una economía que hoy por hoy está en deflación, una economía que su demanda interna cuesta sacarla de donde está, y lógicamente eso tiene impacto sobre el comportamiento de excelentes fondos como es el fondo que tiene el oyente en cartera. Moraleja: emergentes sí, en menor medida, es decir, en poca medida, y siempre con una visión muy de largo plazo. Por valoraciones puede ser interesantísimo, y habrá que estar atento, sobre todo de aquí a marzo, por las posibles sorpresas que podamos tener, uno, en el terreno de las agendas o la agenda económica, en este caso arancelaria, de Donald Trump hacia China y hacia otros países emergentes; dos, a la propia agenda del gobierno chino, si es capaz de reactivar con medidas a la propia economía y que sean medidas creíbles, que tengan su efecto. Si fuera así, sin duda alguna, podría ser un año interesante, no solo para China, sino también para muchas economías emergentes. Pero en este momento el terreno de juego, o el partido, se está jugando el terreno de juego de los países desarrollados. De momento China ya alcanzó ese objetivo del 5% en crecimiento del PIB. Estados Unidos ha buscado, ¿no?, en los últimos años aislar al gigante asiático. Veremos a ver si con esto de la inteligencia artificial China está consiguiendo Washington lo contrario, ¿no? Proteccionismo americano que obliga a China a innovar y buscar nuevas formas de desarrollo. Volvemos a tecnología y toda esa nueva economía. Juan Antonio pregunta en el YouTube, José, buenas tardes, ¿cómo ve el Fidelity Bitcoin y algún fondo del sector aeroespacial con defensa? Hoy desde la OTAN estaba aquí el secretario general Mark Rutte, antes se ha reunido con el primer ministro portugués y bueno, Trump ya decía el otro día de aumentar al 5% el gasto en defensa, preferentemente defensa estadounidense. Rutte diciendo hoy que hay que acercarse ahora al 2. España está sobre el 1,3. ¿Algún fondo del sector aeroespacial con defensa? Y luego pregunta fondo de bolsa japonesa. Muy bien. ¿Tocamos primero Bitcoin, Fidelity? Vamos por partes. Venga, ya sí. hacemos una... Voy a empezar primero por la parte, era Bitcoin, era la parte de... aeroespacial, defensa, y luego bolsa japonesa. La bolsa japonesa. Voy a empezar por la parte de defensa. Sí, claramente sí. Yo no sé si se llegará al 5% en los países que integran en la OTAN en cuanto a su gasto, en el gasto en defensa dentro de su PIB, pero que Europa tiene que tener claro que tiene que defenderse, está muy claro. Es decir, un señor de Oklahoma o un señor de no sé, de Missouri, que tenga que asumir los gastos de defensa de Europa cuando a lo mejor su renta per cápita es menor que en el caso de un ciudadano de Alemania, pues perdónenme, pero lo veo un poco absurdo, sinceramente, ¿no? Creo que Europa tiene que depender cada vez más de Europa y tendrá que invertir más en defensa. Y en ese sentido, en defensa y, por supuesto, la inversión aeroespacial en todo su sentido, porque la inversión aeroespacial empieza desde la tierra, con los ingenieros que están trabajando, y tengo amigos que están trabajando en la parte aeroespacial, y también, por supuesto, todo lo que está más allá de nuestra propia atmósfera, ¿no? Creo que, sin duda alguna, el campo de inversión es interesantísimo, pero hoy por hoy no cabe la menor duda que con las tensiones geopolíticas, las presentes y las posibles futuras, porque el ser humano desgraciadamente comete errores tras errores desde que lleva aquí viviendo, no sé, en árboles o en cuevas, pues la inversión en defensa se va a incrementar. Es una realidad. Ojalá no fuera esa la realidad, pero lamentablemente sí, y evidentemente tiene todo su sentido a la hora de contar con algún producto, ya sea ETF o en formato de fondo de inversión. La Financière de la Chiquet tiene un producto en este sentido en la parte aeroespacial o de defensa que bueno, que puede ser interesante valorar si cuentan o no. El tema de Bitcoin, no tengo forma humana de verdad sinceramente de valorar cuánto vale Bitcoin. Ya me cuesta valorar Nvidia, y lo estamos viendo hoy,
como para valorar ahora el Bitcoin. Está dentro del terreno de la especulación. Vemos claramente que no es un activo refugio. Hoy actúa como activo refugio la deuda pública y más de largo plazo, no el caso de las criptomonedas. Está claro que la desregulación, por un lado, del sector financiero, pero en paralelo la regulación de las cripto puede sin duda alguna generar flujos de capital hacia este tipo de activos, pero yo no me atrevería a decir, dar una opinión sobre esta criptodivisa y no otras, ¿de acuerdo? Hay especialistas y que pasan por este mismo micrófono que seguramente hablarán de las bondades y desventajas de unas frente a otras. Evidentemente que se apunten a la moda gestoras de prestigio como puede ser Fidelity nos da una referencia muy clara de dónde puede ir el futuro, pero tengámoslo muy presente que está muy relacionado con los activos muy especulados, absolutamente dentro del terreno de la especulación. Quizás me quedaría con algún producto que pueda invertir en plataformas a través de las cuales, ya sea blockchain o las plataformas en las cuales se opere con las criptos, o sea, Coinbase y otras tantas que puedan existir a la hora de operar. Y algún producto sí existe y que se gestiona, por ejemplo, en este caso, a través de casas como puede ser Inversis y que cuenta con asesores de estos productos y que lo están haciendo bien, como pues el Bisan 6, Loricalco, que si uno ve la cartera de este tipo de productos, precisamente lo que más va a ver precisamente son plataformas en las cuales se está operando este tipo de criptodivisas o blockchain, que tiene otro tipo también de aplicaciones, ¿no? Y la última después, ¿no? Japón, que la Japón, dejamos, hacemos una pausita vale. y volvemos con Japón. Su banco central fue protagonista la semana pasada. Enseguida volvemos. Hemos estado hablando de tecnología e inteligencia artificial, DeepSeek, plataforma china, ¿no?, de inteligencia artificial bajo coste, y esos movimientos que estamos viendo en compañías de esta industria en Estados Unidos. Una DeepSeek que, por cierto, comentábamos antes, restringía el registro a sus servicios, solo permitiendo registrarse a los usuarios que tengan un número de teléfono móvil de la China continental. Y de hecho ha dicho esta empresa que ha sido víctima de un ataque malicioso, ataque de piratas cibernéticos. Ahora mismo Nasdaq retrocediendo un 3,10%, 21.097, SP500 5.996, menos 1,71, Dow Jones, fíjate José, en positivo, más 0,29% promedio en 44.556 puntos, y eso que dentro del Dow está Nvidia. Japón, protagonista de la semana pasada, con su banco central cumpliendo las previsiones, dejando a caer futura e inmediata agresividad en más movimientos. Todo esto, la situación económica de Japón, cómo puede afectar a su renta variable y a fondos referenciados a la misma. Claro que sí. Que el Dow Jones esté en positivo y el Nasdaq tan negativo también nos da, insisto, la idea de mirar más allá de las siete magníficas. Repito, pues esta idea, ¿no? Eso no significa que no tenga que contar con alguna de las siete magníficas, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que habría que ampliar el número de compañías y no estar hiperconcentrado solo en las compañías, en las mega caps, en las mega empresas por capitalización bursátil de la tecnología. Mira, en el Dow Jones están subiendo Johnson & Johnson, consumo, Travelers, aseguradora, Nike, un 3%, Coca-Cola, consumo un 2,6%, sí, consumo básico, United Health, pero luego entre medias también alguna tecnológica, Salesforce. También Apple, 3,28, la empresa de la manzana, en 230,11. Intel, le habíamos perdido la pista antes, pero arrancó la jornada en positivo, que mucho se le ha criticado por no subirse al tren de la inteligencia artificial. La próxima parada puede coger el billete un poquito más barato. Japón, José. Japón. Hay varias formas de jugar Japón. Una de ellas, obviamente, es invertir en un fondo de renta variable japonesa. Gestoras como puede ser Pictet, con su Japanese Equity, pues una idea. Otra puede ser un fondo de crédito mutual del Bank Luxembourg, de Japan, el Equity Fund.
GAM también tiene algún fondo interesante a la hora de invertir en bolsa japonesa. Otra opción, pues un fondo que hace tiempo en el consultorio salió, que es un fondo de la casa Allianz, el Oriental Income, un producto que invierte una parte de la cartera en Japón, otra parte de la cartera, y de hecho algunas de las principales compañías, de las 10 compañías más importantes, pertenecen a empresas o de Nueva Zelanda o de Australia, pero también tiene empresas de Asia, tanto desarrollada como emergente, con lo cual sería otra opción, ¿no? La bolsa japonesa, muy rápidamente, tiene como positivo el beneficio por acción de las empresas japonesas. Aquí en Europa, en líneas generales, poco a poco vamos creciendo en ingresos y en beneficio por acción. Donde más estaba creciendo era la parte norteamericana, pero en el caso de Japón, en líneas generales también, en compañías que cotizan en el TOPIX, en un índice más amplio que el Nikkei, hay empresas que tienen unos ratios de crecimiento de ingresos y de beneficio bastante interesantes. En segundo lugar, geopolíticamente, si ustedes se dan cuenta, poco se ha hablado Trump de Japón. Yo he oído poco. He oído hablar de otros países, incluso de España, ¿no? Pero de Japón muy poco. Para mal, es decir, hablando Gran mal socio. de Japón, con lo cual casi que está dentro de ese círculo de países que se suelen llevar bien, sobre todo con la administración norteamericana y claramente con la administración Trump, ¿no? Y eso también puede jugar a favor. Y luego en sí, que Japón por fin... Tenedor de deuda también es, ¿no? Japón-americana. Claro, evidentemente. Bueno, y aparte el Banco de Japón es el banco central que más... ha adulterado, sin duda alguna, el mercado financiero, no solo comprando deuda, sino también comprando bolsa, ¿no? Es un gran tenedor de renta variable nipona, ¿no? Pero que Japón haya salido de la situación de deflación de varias décadas a una situación de inflación que esté llevando los tipos de interés de referencia a subir de forma muy telegráfica. La anterior turbulencia que vivimos en verano pasado, fue cuando no se esperaba quizás el mercado que subiera. Esta vez ya estaba muy cantado, ¿no? Y probablemente haya otras subidas. Habrá que seguir muy de cerca los famosos carry trade en esas inversiones que se puede hacer el yen, sobre todo si el yen se apreciara, porque podría ser otro catalizador de volatilidad correctiva en la parte de los mercados de renta variable e incluso los mercados de deuda. Pero a mí Japón no me disgusta, sobre todo algunas compañías japonesas. Es verdad que nosotros en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales nos gusta más hacerlo, esa inversión a través de fondos puros de renta variable global, más que de fondos puros de renta variable japonesa, o quizás la idea que comentaba anteriormente del fondo de Allianz, para contar con otras empresas, ya digo, de Nueva Zelanda o de Australia, algunas muy interesantes, incluso dentro del sector de transporte, donde ahí pues son compañías que viven casi un monopolio y que evidentemente se están beneficiando muy mucho de sus ingresos, de todo, pues de los movimientos que pueda haber dentro de ese país, ¿no? Nos queda un poquito de Europa y bonos, renta fija. Antes de ello, recuérdanos, porfa, canales de contacto de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Pues se pueden poner en contacto con nosotros llamándonos al teléfono al 91 762 3442 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es. Y sí quería decir algo, de verdad, lo que decía al principio. Una de este las lecciones. Ejercicio es importantísimo, estar bien asesorado, de verdad. Va a ser un año muy clave. Siempre lo es, pero este año no solo por la planificación que hay que hacer, sino por tener una cartera adecuadamente diversificada, no solo en base a nuestro perfil de riesgo, sino sobre todo por los movimientos que se van a ir dando a lo largo y ancho. Va a haber mucho ruido y hay que saber qué ruido, qué relato, eso que es la famosa palabra, relato, y lo que es realidad. Europa. Teníamos que parar en el viejo continente a través del Magallanes, European Equity. ¿Cómo valoras, José, el fondo? ¿Crees que este año podría ser bueno para este producto? Ojalá. Ojalá la gestión que hace Iván y su equipo. De hecho, el arranque de año está siendo bueno para muchos fondos de renta variable europea y evidentemente también lo está siendo para este fondo, que aúna, yo creo que estilo de gestión o convicciones muy interesantes.
En primer lugar, ahí sí se tiene muy en cuenta lo que es la diferencia precio-valor. Evidentemente el PER medio de la cartera es atractivo si lo comparamos con índices de renta variable del conjunto de Europa y si lo comparamos con muchos otros fondos de renta variable europea en segmentos de elevada capitalización e incluso en el segmento de mediana capitalización, donde este fondo suele estar posicionado, no solo en empresas de mayor tamaño. Estilo value en la parte europea me parece interesante poder contarlo. Evidentemente con el estilo que le da esa impronta gestores como puede ser Iván en este fondo, igual que hay otros. Y luego Europa, yo creo que no debería de faltar en una cartera. Bien es cierto que a poder ser acompañado con fondos de mayor capitalización por zonas geográficas claramente de zona euro, o bien con fondos monopaís. España, hoy quizás por su singularidad de mercado, está donde está el índice, y seguramente los fondos de bolsa española, mucho mejor que la foto que puede sacar otros mercados monopaís, pero aparte de España, me sigue gustando mucho la renta variable italiana y la renta variable alemana. Sería muy parecido el valor que podemos encontrar en Europa y el que queremos buscar en Estados Unidos. A Daniel le vale parte de tu respuesta con el BGF Euromarkets, pero luego preguntaba si este producto se puede complementar bien con el M&G North American Value. Perfectamente, porque quizás sea un año más, probablemente más orientado al growth en la parte de zona euro y más value en la zona americana, por lo menos una parte de este ejercicio. El Euromarket cumple ese guión y el fondo de Manjith, el North American Value, sin duda alguna, tener sector financiero, sector salud, sector industrial e incluso el sector energético, yo creo que son elementos importantes como complemento de otros fondos más orientados al crecimiento, con lo cual perfectamente se complementan y por supuesto no se pisa la manguera. Otro audio, ya vamos apurando. Buenas tardes. Para el consultorio de fondos de cierre de mercados. Soy Joaquín, desde Cádiz. Me gustaría saber la opinión de José María Luna sobre el fondo de bonos de catástrofe de la casa GAN y en caso afirmativo para su contratación, si sería con euro cubierto o sin cubrir. Muchas gracias. Gracias a Joaquín. ¿Qué es esto? Joaquín, muchísimas de los bonos gracias. catástrofe. Sí, los bonos catástrofes, efectivamente. Ahora vamos ahí. Voy por una pregunta que me parece muy interesante de Joaquín. ¿Con divisa cubierta o no? Yo creo que ahora mismo, de forma táctica, a poder ser con divisa cubierta. Yo creo que se dan dos elementos interesantes, muy interesantes. En primer lugar, quizás un TRAN un poco más sosegado. Veremos si eso se sigue cumpliendo, ¿de acuerdo? Siga ese TRAN realista, más pragmático. Ayudaría a que, por un lado, el dólar perdiera algo de terreno respecto a nuestra divisa común. Y, en segundo lugar, además, la administración Trump quiere precisamente dos cosas. Que los tipos de interés bajen, eso puede quererlo, otra cosa es que lo consiga. No es menester de Jerome Powell o de todos los miembros con voz y voto dentro del seno de la Reserva Federal, sino de la realidad de la economía norteamericana, ¿no? En ese sentido, pues ya lo iremos viendo, ¿no? Pero lo que está claro es que Trump le viene bien que en sus políticas que el dólar esté algo más débil, con lo cual yo creo que la pregunta no solo para este fondo, sino para muchos otros, contar con fondos que cubran riesgo divisa, ya bastante asumimos el riesgo de mercado, con lo cual, de forma táctica, contar con algún fondo que cubra riesgo divisa me parece interesante, incluido este. Bonos catástrofe, evidentemente las titulizaciones que se realizan, lo que hay dentro, son esos activos de renta fija, son titulizaciones de seguros y reaseguros de precisamente de catástrofes naturales que se pueden producir y que evidentemente esos seguros se titulizan y se convierten, en este caso, en activos de renta fija que pueden ser comprados por inversores normalmente institucionales, pero también minoristas, y lo lógico que sea a través de fondos de inversión. Un atractivo de este tipo de bonos no solo está en la yield, en la TIR media,
ya saben ustedes, la suma entre el precio y el cupón de este tipo de bonos, sino también la descorrelación que mantiene con el comportamiento de los mercados financieros, con los vaivenes que se puedan producir en los tipos de interés, con los vaivenes que se puedan producir en los spreads de crédito, con los vaivenes que se puedan producir en la volatilidad de los mercados de renta variable. La correlación está mucho más ligada precisamente a eventos naturales de catástrofes que están asegurados y que puedan evidentemente pues dañar en cierta manera las cuentas de resultados de las entidades emisoras de este tipo de activos, ¿no? Está más correlacionado con ello. Con lo cual, contar con este tipo de productos, buscando esa descorrelación y ese yield, a mí me parece muy interesante siempre y cuando se entienda. Y una casa como es GAM, que además creo que esta mañana además está aquí Patricia, además hablando en el espacio de Susana, Capital, hablando de precisamente, no sé si de este tipo de activos, pero sí de los fondos de GAM, me parece interesante. Hay otras gestoras que también tienen este tipo de fondos. Rendimientos de bonos, muy breve, que tenemos la pizarra, los del Tesoro americano cayendo a mínimos de varias semanas. ¿Qué le parece al señor Luna? MFS US Government, lo tengo con pequeñas pérdidas, ¿lo debería traspasar? Si buscamos descorrelación, y lo estamos viendo como sí descorrelaciona la renta fija pública de largo plazo norteamericana ante eventos de volatilidad, sobre todo los mercados de bolsa, yo creo que deberíamos de mantenerlo. Y sobre todo los niveles en los cuales se están moviendo los tipos de interés del medio y largo plazo en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Es decir, yo no tendría prisa, es decir, la recuperación. Otra cosa es que los siguientes datos de crecimiento económico, de PIB en Estados Unidos y sobre todo los datos de inflación general y subyacente apuntaran hacia un movimiento de inflación de nuevo al alza o cualquier medida que pudiera adoptar el equipo de Trump o el propio Trump, que pudiera ser inflacionista. Entonces, ahí sí que yo estaría lejos de la renta fija de largo plazo. Es decir, muy rápidamente, si lo tengo y no pesa mucho en mi cartera, lo mantendría. Si es para entrar, yo esperaría. De peso son estas ideas. Vamos con la pizarra. La pizarra. Cuéntanos, las de este lunes. Bueno, pues rápidamente traigo dos ideas en la pizarra. La primera, decíamos al principio, y luego lo repetía, mirar más allá de las 7 magníficas, mirar más allá de las FANG, mirar más allá de esas compañías que han llevado la batuta en las subidas de bolsa en Estados Unidos, en Europa o en Japón incluso, ¿de acuerdo? Y en ese sentido he traído un fondo para complementar la renta variable mundial, pero con un sesgo marcadamente value. Hablo de un producto de la gestora Franklin Templeton, un producto de mucha historia, mucho track record. Es el fondo Franklin Mutual Global Discovery. Quizás, y esto evidentemente habrá que valorar si lo cubro o no cubro riesgo de divisa, pero probablemente ahora miraría con mejores ojos, probablemente que fuera con la clase con divisa cubierta. Recuerden que esto no es una recomendación, son ideas de inversión, por favor, ideas de inversión que deben de valorar ustedes a poder ser con un buen asesor financiero. Pero primera idea, esta. Renta variable internacional, sesgo value, con el fin de contar sector financiero, sector industrial, sector sanidad y, por supuesto, también sector energía, ¿de acuerdo? Y tener, además, una diversificación a nivel geográfica, no solo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. Que nos preguntaban antes por Japón, es el cuarto mercado que tiene este fondo más importante en el conjunto de su cartera, que es una de las ideas que nosotros jugamos a la hora de invertir en Japón. Y la segunda idea, esta era la primera, renta variable internacional con sesgo value. La segunda, una de los eslabones de la cadena de la inteligencia artificial, la energía, la electrificación y la eficiencia energética. Y en este sentido, uno de los fondos que se comercializan en nuestro mercado puede ser el fondo de la gestora Pictet, que es el Pictet Clean Energy Transition. Un producto que sobre todo en cartera lo que va a haber en muchas empresas tecnológicas, pero relacionadas precisamente con esa eficiencia, búsqueda de la eficiencia energética para todo lo que necesita el desarrollo de la inteligencia artificial. Con lo cual, vamos a ver, lo de la inteligencia artificial, lo que está pasando hoy, que nadie piense que es un misil a la flotación y que ya la inteligencia artificial ya no hay que tenerla. O que en vídeo no hay que tenerlo, sino que hay que mirar más allá de las compañías
que hasta ahora han jugado, que probablemente seguirán siendo grandes jugadores, pero miremos más allá de todo lo que es necesario para que la inteligencia artificial o la tecnología o incluso la reindustrialización que tanto habla Donald Trump de Estados Unidos se necesita, y es energía sin duda alguna eficiente y barata. Eso China lo está buscando, lo busca Europa y lo busca Estados Unidos, cada uno jugando sus bazas. Una vez es energía más limpia, otra más fósil, pero sin duda alguna esa transición energética es clave y hay que saberla jugar. Una eficiencia muchas veces subrayado, ya sabemos, ¿no?, que cuando se producen esos progresos tecnológicos conducen a un aumento, ¿no?, de la misma, con la que se utiliza un factor de producción, se reduce la cantidad que se requiere de pero claro, suele ocurrir que la caída de los precios del mismo promueve la demanda y luego pues esa inteligencia artificial, en este caso con la China, pues se puede hacer más barata, más rápida y más competitiva y mejorando en eficiencia. La suma de todos. Hemos hablado mucho de eficiencia energética. Nos queda nada, un minutito, a ver si en esta mini lista que nos dice un oyente, Joaquín, destacas alguno. Me llama la atención que se nos mete un viejo conocido, el Robeco Global Consumer. Señala también el GQG Partner Global Equity, Columbia Threadneedle Global Focus y el Morgan también Global Selection. Rápidamente, fondos de renta variable internacional, quizás por el estilo de gestión muy correlacionados. Son grandes fondos de inversión que lo han estado haciendo fantásticamente bien. Basta con ver el fondo de la gestora Columbia Threadneedle, como puede ser el fondo JP Morgan Global Select, que no lo ha citado, pero son fondos que históricamente consiguen aportar valor dentro de su categoría, incluso en algunos casos superar además a sus índices de referencia. Me gusta, pero quizás el talón de Aquiles quizás sean dos. Falta más presencia de la zona euro y, sobre todo, lo más importante, falta algo más de renta variable con cierto sesgo válido en la cartera. Vale. Y eso también ha salido, que nos has dado varias ideas al respecto. José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, encantados. Como siempre, de tenerte por aquí los lunes. Hasta dentro de 7 días. Buena semana. Un abrazo. Adiós igualmente.